Un toro cebú puro es un animal que tiene un certificado de registro expedido por la Asociación Colombiana de Criadores de Ganado Cebú y cumple con parámetros fenotípicos y genéticos de la raza correspondiente. La importancia del uso del toro puro radica en que este es el producto del proceso de mejoramiento genético llevado en las fincas de nuestros asociados por varias generaciones. Para entender la importancia del impacto del toro puro, hay que tener en mente que la decisión de compra del reproductor es trascendental en el futuro de la ganadería, pues el acierto o error solo se verá varios años después. Es por esto que utilizar todas las herramientas de información disponible marca la diferencia entre el éxito o el fracaso. El uso continuo de reproductores con bajo mérito genético no solo irá en detrimento genético de la ganadería, sino también en disminución del retorno económico. Además, tenemos que entender que el toro puro no es un gasto, es una inversión que se va a recuperar ampliamente con la venta de terneros con una capacidad genética de desempeño superior. Igualmente va a dejar en su descendencia genes, especialmente en la hembra, para mayor productividad y fertilidad. Si analizamos la genealogía de un individuo en al menos 3 generaciones, vemos que la decisión de inclusión de un toro es trascendental, pues por ejemplo, el padre le transmite al hijo un 50% de su información genética, el abuelo materno un 25% y el bisabuelo materno un 12.5%. Así vemos que las vacas que quedan como reemplazo son hijas de toros que en algún momento hemos introducido en el hato y que los genes de ese toro quedan allí en generaciones posteriores, influenciando el desempeño productivo y reproductivo. Teniendo en cuenta lo anterior, vemos que la cuidadosa selección del reproductor contribuye más a la mejora genética del hato que cualquier otra práctica. Las herramientas para seleccionar los reproductores tienen que darnos información acerca de la capacidad de un toro de transmitir a sus hijos esa superioridad genética en características de importancia económica. Las herramientas que nos permiten seleccionar aquellos reproductores superiores genéticamente en características productivas son las pruebas de desempeño, la evaluación genética, la prueba de progenie y la predicción genómica. La DEP, diferencia esperada de progenie, es la forma como la evaluación genética y o genómica expresa la capacidad de un reproductor de transmitir a sus hijos genes para características productivas y se expresan en la unidad de interés. Por ejemplo, cantidad de kilogramos de peso que un reproductor transmitirá a sus hijos por encima del promedio de la población. Las DEPs son diferencias porque son comparaciones, son esperadas porque son predicciones y son de progenie porque son visualizadas en los hijos. Por ejemplo, un toro A que tiene una DEP de más 10 kilogramos y un toro B que tiene una DEP de menos 5 kilogramos para peso al destete. La diferencia entre los dos es de 15 kilogramos. Quiere decir que si apareamos estos dos toros con vacas similares, los hijos del toro A pesarán en promedio 15 kilogramos más que los hijos del toro B. Si hablamos de la ganancia de peso diaria, esta es una característica importante en alcanzar un mayor peso a una edad determinada. Los toros puros criados por socios de Asocebú tienen datos de desempeño que demuestran superioridad genética, cuando se comparan con toros comerciales sin ningún tipo de control, ni información genética ni productiva. Un ejemplo de ello son los toros de las pruebas de desempeño, que han mostrado tener ganancias promedio superiores a los 700 gramos día a nivel nacional. Si comparamos el promedio de ganancia de peso a nivel nacional, que está en 300 gramos día de vida, vemos que un novillo se demoraría 45 meses para alcanzar su peso de sacrificio y la novilla 35 meses para alcanzar su peso de entore. Si vemos que los toros puros tienen una mayor capacidad de transmitir potencial para ganar peso, por ejemplo, 600 gramos día de vida, tenemos que el tiempo se reduciría a 24 meses para alcanzar el peso de sacrificio del novillo y 18 meses para alcanzar el peso de entore de la novilla. Por cada 100 gramos de ganancia de más, se acorta el ciclo productivo en 6 meses y además se incrementa el retorno de capital. Pero si hablamos de genética y de ganancias económicas debidas a esta, presentamos a continuación un ejercicio donde se justifica ampliamente
la inversión en un toro puro de potrero. Un toro A con más 100 gramos diarios de ganancia de peso y un toro B con menos 100 gramos diarios de ganancia de peso. La diferencia absoluta es de 200 gramos diarios. En un mes, la diferencia acumulada es de 6 kilogramos y hasta el destete de 54 kilogramos. A continuación se muestra un cuadro resumen de las ventajas económicas de utilizar un toro puro cuando se compara con un toro sin información, sin ningún respaldo genético ni productivo. Si suponemos peso al nacimiento similares para los hijos de los dos toros de 30 kilogramos, pero una diferencia hasta el destete de 54 kilogramos a favor de los hijos del toro A, tenemos que los hijos del toro A pesarán 219 kilogramos y los hijos del toro B 165 kilogramos. Si suponemos un precio de desteto de 5.500 pesos, la diferencia económica por utilizar el toro A será de 297.000 pesos por cada desteto. Y si calculamos la diferencia entre los dos toros por los primeros 50 destetos, tendremos una diferencia de 14.850.000 pesos a favor del toro A. Sin embargo, si lo miramos desde el punto de vista de la impresión, tenemos que el valor de un toro puro es de 7.500.000 pesos y el de un toro comercial de 4.500.000 pesos, una diferencia de 3 millones de pesos. Pero la ganancia por la superioridad genética de los primeros 50 destetos es de 14.850.000 pesos, menos la inversión adicional de 3 millones de pesos en la compra de un toro puro, nos estamos ganando un total de 11.850.000 pesos en los primeros 50 destetos. Si tenemos que un toro en un año puede llegar a dejar hasta 100 crías, estaríamos hablando de una diferencia de ganancia solo por genética de 23.700.000 pesos, que justificarían desde todo punto de vista la compra de un reproductor puro. Con un valor agregado, los genes benéficos para las características de importancia económica van a quedar en los animales de reemplazo y se van a acumular generación tras generación, haciendo que cada día el ganado sea más productivo. Señor ganadero, compre toros puros con la garantía y respaldo de ASO Cebú.